Lectura de la profecía de Amós. Escuchad la palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a vosotros he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde el cubil si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? Ciertamente, nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Os trastorné, como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como tizón sacado del incendio. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Estamos leyendo estos días como primera lectura a uno de los llamados profetas menores, es decir, el profeta Amós. Se llaman menores porque normalmente sus escritos son bastante cortos. Pues bien, el profeta Amós, un campesino del reino del norte de Israel, hacia el año octavo, el siglo octavo antes de Cristo, pues se da cuenta de que el pueblo de Israel está siendo infiel a la alianza, está cometiendo pecado porque está actuando a espaldas de Dios. Y es lo que hace, denunciarlo.
Ya ayer, si recordáis, el mismo Amós nos decía que por tus crímenes de Israel, Dios, el Señor, no revocará mi sentencia por haber vendido al inocente por dinero, al necesitado por un par de sandalias. Es decir, denuncia la injusticia que el pueblo de Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo creado por Dios y digamos que designado por Dios como pueblo elegido, está siendo infiel a la alianza. Y por eso hoy, siguiendo un poco la tónica de ayer, dice: escucha la palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Es decir, Dios se ha mostrado benigno, se ha mostrado cercano al hombre, sacándole de la esclavitud de Egipto, llevándole a la tierra prometida, y ahora está siendo infiel a la alianza. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras transgresiones. Y más adelante termina diciendo: aquí está el profeta para denunciaros, para decir lo que estáis haciendo, para que os deis cuenta y toméis conciencia de que hay que volver nuestro rostro al Señor, para decirle qué puedo hacer, cómo debo comportarme. El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Se lo dice Él a sí mismo. Él es profeta porque ha escuchado la voz de Dios. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, pero no os convertisteis a mí. Esa es la acusación. No os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Es una amenaza diciendo: si seguís por este camino, Dios desde luego no os va a dejar sin castigo. Dios os castigará. Y por eso, porque eres infiel a la alianza, prepárate, porque el encuentro con Dios será una realidad. Démonos cuenta de que el pueblo de Israel es un pueblo teocrático. Todo lo que hace es siempre interpretando la voluntad de Dios. Pero por la debilidad, por el egoísmo, por tantas y tantas cosas a lo largo de los siglos del Antiguo Testamento, con mucha frecuencia el pueblo de Israel da la espalda a Dios, traiciona la alianza, y por eso el Señor Dios les amenaza con castigos, que así va a suceder posteriormente a estas palabras de Amós, cuando efectivamente el pueblo persa, Asiria, va a dominar a Israel. En el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Pues que era una lectura de la de San Marcos, hoy es la de San Mateo. San Marcos hace 2 domingos lo leíamos este mismo relato. ¿Qué es lo que pasa? Pues Mateo, cuando escribe su Evangelio, lo escribe también en una época, ya pasado el año 70, donde hay secciones judías que no admiten el que haya habido muchos judíos que se han ido detrás de Jesús, que se han convertido en discípulos de Jesús. Y esas secciones judías están también acosando continuamente a los primitivos cristianos. Y por eso el propio Mateo, cuando escribe el Evangelio, nos habla de simbólicamente de esta barca, que es la Iglesia, donde hay muchos que por esas persecuciones pues están cayendo en el desaliento, están cayendo un poco en el decir, bueno, ¿por qué o qué nos pasará? Están en el fondo, algunos de ellos, renunciando o rechazando
el discipulado de Jesucristo al ver esas persecuciones. Es decir, que también la Iglesia, así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es infiel a la alianza, también en la Iglesia hay muchos que por por el desaliento, abandonan la barca, abandonan la Iglesia, y es sencillamente porque su fe no es profunda, su fe es muy superficial. Y entonces nos pone Mateo este relato donde lo que menos importa es la tempestad. Lo que importa es que se acercan a él los que le siguen, porque así empieza el Evangelio de hoy, y sus discípulos lo siguieron. El seguimiento de Cristo implica una fe profunda. En el Evangelio de ayer se hablaba de la radicalidad del Evangelio. Tú deja a tus muertos que entierren a tus muertos, tú sígueme. Hay que ser radical en el seguimiento de Jesús. Y por eso hay muchos que en esos momentos de persecución y, como digo, de desaliento, pues abandonan, y entonces el propio Jesús les hace ver que es que no tienen suficiente fe. Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Eso mismo nos lo puede decir a nosotros. En nuestro mundo actual, fijaos cómo la mayoría de la gente de la Europa occidental hemos sido bautizados. ¿Y cuántos han abandonado? ¿Cuántos han dado la espalda a Dios? ¿Cuántos piensan que no se necesita a Dios para vivir? ¿Y cuántos otros también, entre ellos los que hemos permanecido fieles al Señor, cuántos también sufrimos persecución? Unas veces persecución clara y además a la vista de todos, como son pues a veces los atentados que hay contra iglesias que están celebrando la Eucaristía el domingo. Pero también hay otra persecución que podríamos llamar de guante blanco. Persecuciones donde a los cristianos pues no se nos considera para nada. Claro que también tenemos que hacer examen de conciencia nosotros para decir, ¿por qué nosotros no llamamos la atención? Que a veces somos tan poco comprometidos que resultamos indiferentes para el resto de la sociedad. Pero cuando digo la persecución de guante blanco, es aquellas sociedades, sobre todo en Europa, donde el ser cristiano es como algo pasado de moda. Pero tú todavía crees en eso. Tú todavía sigues los valores de ese tal Jesús. Si reconocemos que era un buen hombre, pero nada más. Y ahí está la llamada, la invitación a la perseverancia. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma, agarrándonos a Jesús de verdad, teniendo una fe cada día más profunda en Él, es como podemos pues sobrevivir en momentos duros, en momentos de persecución. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Es decir, se asombran, pero no basta con el asombro. Hay que creer en Él, hay que seguirle, hay que hacer nuestros los valores que el propio Evangelio nos transmite, que no es otra cosa que el amor, la falta de violencia, la falta de rencor, la entrega a los demás, el hacer un mundo cada día más fraterno. Esos son valores que el mundo hoy casi desprecia. Basta con mirar a nuestro alrededor.
Pero nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que hacer que ese mundo sea cada vez mejor. Y viviendo de verdad los valores del Evangelio, sí que podemos ser testigos del amor de Cristo, del amor de Dios en el mundo en que vivimos. Por eso, la llamada y la invitación de la palabra de Dios de hoy es, por una parte, Amós, el profeta, que dice: no seáis infieles a la alianza, no deis la espalda a Dios, porque si no Dios os pedirá cuentas. Y Jesús lo que nos dice es perseverar, no os desalentéis, al contrario, seguidme y profundizar cada día más en la fe. Pues que el Señor nos ayude a vivir más profundamente nuestra fe y a ser testigos de Él en el mundo en que vivimos.